En este vídeo vamos a ver la segunda parte de la formulación inorgánica, donde veremos los compuestos terciarios y cuaternarios. Pero antes que nada, te recuerdo que también hay una primera parte donde tratamos los compuestos binarios. Te lo dejo por aquí en algún lado para que puedas clicar por si te interesa verlo. Y ahora, comencemos. Antes que nada, os dejo por aquí, al principio del vídeo, la tabla de las valencias, por si lo necesitáis en algún momento. Y dicho todo esto, ya podemos comenzar. El primero de los ternarios que vamos a ver son los hidróxidos. Estos son la combinación de un metal o un no metal con el grupo hidroxilo, es decir, el grupo OH, intercambiando sus valencias. Ahora, como podemos ver en el ejemplo, el OH tiene como subíndice el 3. Esto indica que el aluminio tiene esa misma valencia. ¿Y cómo se nombra esto? Muy sencillo. Podemos hacerlo indicando las valencias. Entonces, ¿cómo lo diríamos? Diríamos hidróxido de aluminio. Pero en este caso no hace falta poner el 3. ¿Por qué? Porque es la única valencia del aluminio. Esto es muy importante. O también podemos indicar los subíndices. En este caso, diríamos trióxido de aluminio. En otro lugar tenemos la unión del hidróxido y del hierro. Vemos fácilmente que la valencia del hierro es el 2. Por lo tanto, ¿cómo podríamos nombrarlo? Pues se nombraría hidróxido de hierro 2. ¿Y esto por qué? Porque el hierro tiene, además de la valencia 2, tiene la valencia 3, como podemos ver en la tabla del principio del vídeo. Por lo tanto, hay que indicarlo, porque si no, podríamos confundirnos con la valencia 3. O, por otro lado, podríamos nombrarlo como dihidróxido de hierro. En el siguiente caso, vamos a ver los oxoácidos. Estos tratan de la combinación de tres elementos. Estos serían un hidrógeno, un elemento central y el oxígeno. Estos tienen una particularidad, y es que poseen diferentes sufijos y prefijos, según la cantidad de valencias distintos que posean. No los números, sino la cantidad. Esto lo podemos ver en la tabla de arriba a la derecha, que al principio parece muy complicado, pero en realidad es muy sencillo. Para los elementos que solamente tienen un tipo de valencia, como podemos ver que sería el litro, seres tipos de valencia distintos como el azufre, el +2, el +4 y el +6, para el primero le correspondería hipo como prefijo y oso como sufijo. Para el segundo tipo sería oso de sufijo solamente y para el tercero sería ico solamente. Y finalmente, aquellos elementos que solamente tengan cuatro tipos de valencias distintas se le corresponderían hipooso, oso, ico y finalmente al último per como prefijo e ico como sufijo. Ahora vamos a los diferentes ejemplos para ver cómo formularlo. ¿Y esto cómo se hace? Muy sencillo. Primero, vamos a contar las valencias del hidrógeno y del elemento central como si tuvieran números positivos, mientras que la del oxígeno va a tener las valencias negativas. En este caso siempre sería -2. Y la idea general de todo esto es que cuando yo sume las valencias positivas y negativas, necesito que me den 0. Vámonos al primer ejemplo. Tenemos un hidrógeno, un Cl, es decir, un cloro, y dos oxígenos. El hidrógeno siempre sabemos que tiene valencia +1, mientras que el oxígeno sabemos que siempre tiene valencia -2. Por lo consiguiente, ¿cómo actuamos al principio? Empezamos con el oxígeno, que tiene valencia -2 y tiene un subíndice de 2. Esto quiere decir que -2 de cada oxígeno por 2 oxígenos que tenemos es -4. El hidrógeno, por otro lado, tiene siempre valencia 1. Como simplemente hay un hidrógeno, pues tenemos 1 positivo. En este caso, 4 del oxígeno más 1 del hidrógeno sería -3. Esto quiere decir que el cloro tiene que tener valencia 3. Si nos vamos a la tabla de arriba, esto correspondería a una de sus valencias, porque el cloro tiene las mismas valencias que el flúor. Como tiene 4 valencias distintas, esto quiere decir que está en la posición número 2. Por lo consiguiente, acaba en oso.
¿Y cómo se nombra? Ácido cloroso. Fácil, ¿no? Vamos ahora con otro ejemplo. El siguiente, tenemos un hidrógeno, un bromos y un oxígeno. Como hemos dicho antes, el oxígeno tiene valencia -2 y el hidrógeno tiene valencia 1. Entonces, ¿qué sería? 2 menos 1 es igual a -1. Entonces, el bromo necesitamos que tenga valencia +1. El bromo es un halógeno. Un halógeno es como el flúor, tiene 4 valencias distintas. ¿El 1 es posible? Sí. ¿Qué posición ocuparía? La primera. Entonces, ¿qué le corresponde? Le corresponde el prefijo hipo y el sufijo oso. Por lo tanto, ¿cómo lo nombraríamos? Ácido hipobromoso. Fácil. Ahora, estos dos últimos ejemplos os los dejo por aquí en pantalla con su respuesta para que podáis probar. Los oxosales es el último tipo de compuesto ternario que vamos a ver. En este caso, un elemento ha sustituido al hidrógeno que se encontraba en los ácidos. También tenemos el mismo elemento central y una cantidad de oxígeno. Como vemos arriba a la derecha, también tiene diferentes sufijos y prefijos, pero la lógica detrás es exactamente la misma. Simplemente que el ico ha sido sustituido por ato y el oso ha sido sustituido por ito. Pero si entendéis toda la lógica de las valencias en los ácidos, la única diferencia aquí es que los sufijos son diferentes, pero la lógica es la misma. Y ahora, ¿cómo se nombra esta clase de compuestos? Muy sencillo. Primero, se nombra el átomo central con los diferentes prefijos o sufijos. Luego, llamamos el elemento de la izquierda, indicando la valencia. Si posee más de una valencia distinta. Primer ejemplo de todos. Tenemos un sodio, un nitrógeno y dos oxígenos. El sodio tiene valencia 1, mientras que el oxígeno tiene valencia -2. Como tenemos dos oxígenos, sería valencia -4. Entonces, 1 menos 4 es igual a -3. Necesito que el nitrógeno tenga valencia 3. ¿Es posible? Sí. Si nos vamos a la tabla del principio del vídeo, sabemos que tiene valencia 3 y 5. ¿3 qué posición ocuparía? La primera de las dos. Por lo tanto, ¿qué sustituyente le correspondería? El hito. Entonces, ¿cómo se nombraría esto? Nitrito, el átomo central, de sodio. En el sodio no indicamos ninguna valencia porque solamente tiene un tipo de valencia. En el siguiente ejemplo tendríamos dos potasios, un carbono y tres oxígenos. Al potasio le ocurre lo mismo que al sodio del caso anterior, que solamente tiene valencia 1. Pero esta vez tenemos dos potasios, por lo tanto sería 1 por 2, 2 positivos. El oxígeno tiene valencia -2, como siempre, pero hay 3 oxígenos. Por lo tanto, sería 2 menos 3 oxígenos por -2, sería -6. 2 por -6 es igual a -4. Necesitamos que el carbono tenga valencia 4. ¿Es eso posible? Sí, lo tenemos en la tabla de arriba a la derecha. ¿Cuántos tipos de valencia distinta tiene? Tiene dos tipos de valencia distinta. La valencia 4, ¿qué posición ocupa? Ocupa la segunda posición. Entonces, ¿qué sustituyente le corresponde? Le corresponde el ato. Pues ya está. ¿Cómo se nombraría? Carbonato de potasio. Fácil, ¿no? Si seguimos estos pasos, la formulación es muy sencilla. Os dejo el siguiente ejemplo para que ustedes podáis practicar con la respuesta al lado. Finalmente, tenemos las sales ácidas. Este es un tipo de formulación cuaternaria. En este tipo de formulación tenemos un elemento, un hidrógeno, otro elemento y una diferente cantidad de oxígenos. Los sufijos y prefijos son los mismos que en las otras sales. Por lo tanto, si entendemos la lógica de esa, entenderemos la lógica de esta. ¿Y cómo se nombra esto? Muy sencillo. Primero, indicamos la cantidad de hidrógenos que tenemos. Luego vamos a mencionar el elemento justo a su derecha con los prefijos y sufijos correspondientes. Luego nos iríamos al elemento de la izquierda del todo, indicando su valencia. Parece un poco complicado, pero esto con los ejemplos lo vas a ver muy fácil. En el primer ejemplo tenemos un potasio, un hidrógeno, un carbono y tres oxígenos. Vamos a empezar con las valencias. La valencia del potasio, como hemos visto, es valencia 1. El hidrógeno también es valencia 1.
El carbono no lo sé. Y el oxígeno tiene valencia -2. Entonces, positivo tengo 1 más 1. Y negativo, pues tengo el oxígeno que tiene -2. Pero como tengo 3 oxígenos, sería 3 por -2 es igual a -6. Por lo consiguiente, 2 menos 6 es igual a -4. ¿El carbono puede tener valencia +4? Sí, lo hemos visto en la tabla de arriba. Y entonces, ¿cuál sería su sufijo? Sería el sufijo ato. ¿Cómo lo nombraría? Sería hidrógeno, porque solamente hay uno, carbonato, porque es el sufijo que le hemos calculado previamente, de potasio, sin indicar ninguna valencia, porque como ya hemos visto en ejemplos anteriores, el potasio solamente tiene un tipo. En el siguiente caso, vemos una formulación donde hay un paréntesis. Tenemos un hierro, un paréntesis, un hidrógeno, un azufre y 3 oxígenos. Y lo vamos a calcular de una manera muy sencilla. Primero, cuando tengamos un paréntesis, esto quiere decir que el número que esté fuera del paréntesis corresponde al elemento de la izquierda. En este caso, ya nos quiere decir que el hierro tiene valencia 3. Este 3 lo que nos va a hacer es que la valencia resultante dentro del paréntesis tenga que ser -1. Y me preguntaréis, ¿por qué? Porque -1 por ese 3 es -3, que es la valencia del hierro, y 3 más 3 es 0. ¿Y cómo conseguimos que haya un -1 dentro? Muy sencillo. Sabemos que el hidrógeno tiene +1, el oxígeno tiene -2. Como tenemos 4, -2 por 4, -8. +1 positivo, -7. Y yo necesito que me dé -1. Entonces, ¿qué número necesito? Pues necesito que sea 6. ¿Por qué? -7 más 6 es -1. Ahora, ¿el azufre puede tener más 6? Sí, en la tabla nos dice que puede tener 2, 4 y 6. ¿Y qué posición ocupa su valencia el 6? El último. ¿Cuántas valencias tiene distintas? 3. Por lo tanto, ¿qué le corresponde? Le corresponde el ato. Entonces, ¿cómo se nombra esto? Se nombraría hidrógeno, porque solamente existe uno, sulfato, que lo hemos calculado antes, de hierro 3. Como vemos aquí, sí hay que indicar la valencia, porque el hierro puede tener valencia 2 y 3. El último, como en los ejemplos anteriores, os dejo uno para que ustedes podáis practicar. Y con todo esto ya hemos terminado el vídeo, espero que os haya sido de utilidad. Si hay algo que todavía no entendéis o queréis profundizar algo más, me lo podéis escribir en los comentarios, que yo lo estaré leyendo sin ninguna clase de problema. Y muchas gracias por todo. Y nos vemos en el siguiente vídeo.